Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar este curso básico de diseño de presas de tierra. En esta primera clase vamos a ver una breve introducción, vamos a ver también qué es una presa de tierra, cuáles son los componentes de un embalse, la capacidad de un embalse y, lo más importante, los niveles característicos de un embalse, los cuales en clases posteriores vamos a ir determinando. ¿Qué es una presa? Bueno, una presa es fundamentalmente una estructura hidráulica que se construye con la finalidad de crear un embalse para regular los escurrimientos de un río. Recuerden que las presas pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, el tipo de material predominante, la finalidad principal de la presa y su altura, bien sea para el aprovechamiento del agua o para el control. Este curso se refiere exclusivamente a las presas de embalse. Los criterios para el diseño de las presas de tierra se basan fundamentalmente en la experiencia acumulada en este campo de la ingeniería y en el análisis que se ha hecho de problemas precedentes en los cuales se ha hecho una evaluación cuantitativa del margen de seguridad de la obra, lo que evidentemente ha generado criterios de diseño que han hecho mucho más seguras este tipo de estructuras. En esta etapa de diseño debemos suponer que ya se hicieron los estudios preliminares, sobre todo los estudios geotécnicos, tanto del vaso como del sitio de presa, el estudio topográfico que permite determinar cuánta agua podemos almacenar, la ubicación de los préstamos, la cubicación de los préstamos, es decir, qué cantidad de material dispongo, las características de cada material, granulometría, permeabilidad, densidades, pesos específicos, contenidos de humedad, los análisis de compactación, los análisis de resistencia al corte y el estudio de factibilidad de utilizar los enrocados de protección en cualquiera de los dos taludes de nuestra presa. Vamos a hacer un dibujo que representa el corte de la obra que pretendemos diseñar. Comenzamos por los taludes, la cresta, y la base de la presa. La obra que vamos a diseñar es algo más o menos así. Vamos a ir viendo detalladamente cómo determinamos cada una de las dimensiones de la obra. Comencemos por la altura de la presa. La altura de la presa va a depender fundamentalmente de lo que se conoce como niveles característicos. Entonces, ¿cómo determinamos estos niveles característicos? Tenemos, en líneas generales, tres niveles característicos, tal como los vemos en la figura. El primer nivel o nivel inferior comúnmente se le llama nivel muerto. El segundo nivel se le denomina nivel normal y un tercer nivel que se llama nivel de aguas máximas. ¿Qué es el nivel muerto? El nivel muerto es el nivel máximo donde se prevé que en toda la vida útil de nuestra obra sea ese nivel quien almacene el volumen de sedimentos que se produce en la cuenca. En algunos embalses, por ejemplo, de uso hidroeléctrico, se tiene un nivel justo por encima del nivel muerto que se le denomina nivel mínimo de operación. Y en algunos casos, para embalses de abastecimiento o de riego, ese nivel mínimo de operación es el nivel que garantiza la energía mínima para la obra de toma. El nivel normal es el nivel máximo que tendrá en nuestro embalse para cualquier condición regular de operación. La mayor parte del tiempo nuestro embalse se estará moviendo, o los niveles de nuestro embalse se estarán moviendo entre el nivel muerto y entre el nivel normal. Este nivel normal coincide exactamente con la cota rasante inferior de la estructura de alivio. Es decir, cuando el agua sobrepasa el nivel normal,
se supone que nuestro embalse está aliviando. El tercer nivel o nivel de aguas máximas coincide con el tirante máximo que alcanza la creciente de diseño de nuestra estructura de alivio. En otras palabras, es el nivel máximo esperado de una avenida. Con las elevaciones de cada uno de estos niveles, entonces es posible dimensionar la altura de la presa. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que se debe dar a nuestra obra una elevación extra, llamada borde libre, que sí toma en cuenta el movimiento del agua por oleaje y con ello se definirá la elevación de la corona de la presa. Es importante dejar claro que la mayor parte de los criterios que estaremos asumiendo son válidos para presas bajas, es decir, presas cuya altura sea menor de 30 metros, aunque en algunos casos pudieran llegar a 40, 50 metros, es decir, a presas medianas. También es importante mencionar que en este taller nos estaremos enfocando más en el diseño hidráulico e hidrológico de la obra, más allá de las consideraciones geotécnicas que son sumamente importantes. Para la determinación de cada uno de los niveles es necesario contar con la curva de elevaciones área y elevaciones capacidades o curva altura área capacidad. Es necesario contar con las curvas de nivel de la zona, es decir, del vaso donde va a estar emplazada la obra. Estas curvas pueden ser obtenidas a partir de cartas topográficas o, en el mejor de los casos, en modelos digitales de elevación de la zona. Para hacer esta tarea es muy útil el uso de las herramientas de geoprocesamiento que están disponibles en los sistemas de información geográfica. ¿Cómo se construye esa curva? Bueno, la curva tiene en el eje horizontal el volumen de agua almacenada, usualmente expresado en millones de metros cúbicos, hectómetros cúbicos, un eje vertical donde se coloca el nivel sobre el fondo del vaso en metros y un eje vertical al lado derecho donde se coloca la altitud en metros sobre el nivel del mar. Otro cuarto eje en la parte superior, pero que va creciendo de derecha a izquierda, donde colocamos el área del espejo o el área vista de manera cenital en hectáreas o en metros cuadrados. La primera curva, que es la curva de volumen, entonces será una curva como la que vemos en color azul, una curva creciente en sentido izquierda-derecha, y la curva que relaciona la altura o los niveles con el área será la curva de color amarillo que vemos. Esta gráfica por lo general se expresa de manera conjunta, aunque hay autores que la colocan de manera separada. Entonces, para cualquier nivel, por ejemplo H1, podremos intersectar la curva de volumen y obtener cuál es el volumen para ese nivel. Si queremos saber cuál es el área del espejo de agua para esa misma H1, entonces cortamos nuestra curva de área y ahí tenemos el área correspondiente a la altura H1. Es decir, cualquier nivel del embalse podemos transformarlo en volumen y en área y viceversa. Esto es muy útil para determinar los niveles característicos del embalse. ¿Cuáles son los sitios de emplazamiento ideales? Bueno, lugares que tengan área inundada amplia para pequeñas alturas. Desde el punto de vista económico, esto es bastante conveniente. Sitios de presa angosto, entonces nos darán menores movimientos de tierra. Y por supuesto no son recomendables sitios con botaderos naturales, salvo que estos sitios sean aprovechados para colocar el aliviadero.